Reconozcámoslo, yo soy de los que crecieron viendo a Schwarzenegger partir cráneos y a Stallone liarse a puñetazos con todo aquel que le tratase mal. No lo digo para excusarme, es simplemente la verdad. Pero hay algo en Dirty Dancing que me tiene completamente ganado. Ojo, tampoco nos flipemos, que no me sé los bailes. Aunque reconozcamos que todos hemos intentado alguna vez levantar a alguien en la piscina como si fuéramos Patrick Swayze. Y no me digas que no. Pero cada vez que la ponen en la tele, ahí me quedo, atrapado como si fuera la primera vez. Y eso, amigos míos, tiene que significar algo. Quizás sea porque, siendo sinceros, es una peli que se disfruta. Punto. Es divertida, tiene una banda sonora brutal que se te queda grabada en la cabeza, y luego está Patrick Swayze, que no solo baila de locos, sino que encima consigue que te replantes si en algún momento de tu vida llegaste a molar tanto como esperabas. Spoiler, no. Yo de peque soñaba con ser así de tío chungo por la vida, con chaqueta de cuero y soplándomela todo muchísimo, ahí en plan Wolverine. Pero luego creces, te haces autónomo y te das cuenta que la vida no funciona así. Te has convertido en un pringaillo, pero eso sí, con mucha dignidad. Luego está Jennifer Grey, con esa belleza tan peculiar que no sabías si te parecía rarísima o te encantaba. Sorpresa, te acababa encantando. Y la historia de amor, que sí, venga, lo confieso, me toca la patata. Joder, es que es tan bonita. No me digas que no. También ayuda a que fuera la película favorita de mi madre, que la ponía cada vez que tenía ocasión. Así que entre baile, musiquita y la voz de mi madre diciendo «Mira qué guapo es Patrick Swayze», pues uno le coge cariño, a ver qué se le va a hacer. Lo que muchos no saben es que Dirty Dancing estuvo a punto de no ver la luz. El estudio pensaba que sería un desastre, el rodaje fue un caos y la química entre los protagonistas al principio brillaba por su ausencia. Pero sorpresa, una película hecha con apenas 6 millones acabó recaudando más de 200 millones, y eso que nadie apostaba por ella. ¡Buah! Menudo bombazo inesperado. Después vinieron los VHS, los recopilatorios de bandas sonoras, los pósters en las habitaciones, y Dirty Dancing pasó de proyecto modesto a convertirse en icono absoluto de la cultura pop. Lo curioso es que, con todo ese romanticismo que desprende la película, entre Patrick Swayze y Grey no soltaron precisamente chispas al principio. De hecho, ya se conocían del rodaje de Amanecer Rojo, y por lo visto tuvieron más de un momento de tensión en el rodaje. ¿Quién lo diría, verdad? Pero luego te cuento eso. Así que, como una película sobre baile en un resort veraniego se convirtió en un fenómeno mundial. Porque esa escena final sigue poniéndonos los pelos de punta. ¿Y cómo es posible que un señor como yo, que vive de tiroteos, explosiones y se ríe con chistes de pollo, acabe disfrutando de esta historia de amor? Pues amigo mío, quédate, porque hoy se vienen unas cuantas clases de baile. Y aquí lo más cerca que hemos estado en una coreografía es con la canción de las Ketchup en las fiestas del pueblo. Así que deja la sandía, entra en la pista de baile, prepárate, porque hoy vamos a ver Dirty Dancing. Todo comienza con la llegada de una familia al resort vacacional llamado Kellerman, un lugar donde médicos, abogados y en general los pijos americanos hacen sus cosas de pijos americanos, cosa que tú no entenderías porque jamás has estado en un sitio así. Bueno, yo tampoco. El resort es un sitio de postal, con actividades para todos los gustos, todo bien organizadas y anunciadas por, atención, Dennis, el informático cabrón de Jurassic Park. La familia Houseman llega al lugar con ilusión. Es la primera vez en 6 años que se van de vacaciones. Apenas bajan las maletas y ya el dueño del resort los recibe con los brazos abiertos, animándoles a participar en todas las maravillas que ofrece el complejo. Una de ellas, el baile, como no. Por cierto, fijaros en este tío de aquí, lo está viviendo cosa loca. Y aquí empezamos ya con las anécdotas. El guión de Dirty Dancing fue escrito por Eleanor Bernstein. Y no está basado en ningún libro, aunque lo parezca. Más bien está inspirado en su propia vida. Eleanor pasaba los veranos en la zona de Cat Hills, donde bailaba mambo y participaba en concursos de baile, justo como Baby. De hecho, el apodo de Baby no es ninguna casualidad. Así la llamaban también a ella cuando era pequeña. Vivió tantas experiencias parecidas que años después decidió plasmarla en este guión. Vamos, que hay más paralelismos de los que uno imagina. Salvo por un pequeño detalle, no había un Patrick Swayze por ahí rondando. Aunque según confesó ella misma, sí hubo un profesor de baile mayor del que se enamoró hasta las trancas. Tras escribir el guión, Eleanor Bernstein presentó la historia a distintas productoras, pero se topó con muchas negativas. ¿El motivo? Pues por cómo trataba la sexualidad y sobre todo por incluir un tema tan delicado en los años 80 como el aborto, abordado desde una perspectiva feminista y realista, según la propia autora. Después de pasar por 43 productoras, fue Vestron Pictures quien se la jugó con el proyecto, aunque eso sí, con un presupuesto muy ajustado de $6 millones. Para la dirección se eligió a Emile Ardolino, que tenía bastante experiencia transmitiendo escenas de baile en pantalla. Había trabajado años haciendo programas y documentales sobre danza. Además fue uno de los pocos directores que no se negó a eliminar la subtrama del aborto, lo que hizo que Bernstein confiara en él desde el primer momento. Uno de los puntos fuertes de Emile Ardolino era saber cuándo dejar que los actores fluyeran, sin forzar la escena. Permitía que surgieran momentos espontáneos, como risas no intencionadas o gestos improvisados, y muchas de esas tomas terminaron siendo algunas de las más memorables de la película. Luego te digo a qué escenas me refiero. ¿Y qué pasó después del estreno? Pues lo que te puedes imaginar. Dirty Dancing fue un bombazo inesperado. Patrick Swayze fue catapultado al estrellato y se convirtió en el icono sexual de la época, consolidando su carrera después con películas como Ghost o Point Break, título al que aquí llamamos
le llaman Body, porque bueno, España. La película ganó premios importantes, incluido el Oscar a la mejor canción original, por I Have the Time of My Life, perdonad la pronunciación. Y como todo éxito, llegaron los productos oficiales, discos, cintas de vídeo, ediciones especiales, hasta un musical que ha girado por medio mundo. En 2004 se estrenó una secuela en la que incluso apareció Swice en un cameo, pero fue un chasco monumental. Y en 2017 la televisión tuvo los cojonazos de hacer un remake, que bueno, digamos que es mejor que no la veáis si queréis conservar la fe en la humanidad, y por supuesto vuestros ojos. Baby, interpretada por Jennifer Grey, decide salir una noche para explorar un poco más el resort, que no sé tú, pero a mí me parece un lugar precioso. Y lo mejor es que ese lugar existe de verdad. Se trata de Mountain Lake Hotel, en Virginia. Allí se grabaron muchas de las escenas interiores, como el comedor, las habitaciones y todas esas zonas comunes del resort ficticio que también recordamos. Lo mejor de todo, el hotel sigue en pie y puedes visitarlo hoy en día. Tiene habitaciones tematizadas de Dirty Dancing, visitas guiadas por los escenarios del rodaje e incluso eventos especiales para los fans. Una fantasía, vamos. Pero eso no es todo. Para muchas de las escenas exteriores, como cuando Baby carga las sandías, entrena las escaleras o va a la cabaña de Johnny, se utilizó la localización de Lake Lure, en Carolina del Norte. Allí aprovecharon un viejo campamento de Boy Scouts que había en la zona. Incluso la mítica escena del lago se rodó en una parte del terreno del propio hotel. Desde luego, si nadie te lo cuenta, jamás habrías imaginado que todo esto se grabó en lugares tan distintos y alejados entre sí. Pero ya sabéis, esto es la magia del cine. Baby acaba escuchando de extranjes una conversación entre el gerente del resort, amigo de su padre, y sus empleados. Justo en ese momento aparece Johnny, interpretado por Patrick Swayze, y desde el primer segundo ves que este tío es un auténtico rock and roll. No solo se nota que no se lleva muy bien con el jefe, sino que tampoco parece encajar del todo con sus compañeros. Pero claro, el ambiente en este sitio tampoco es que invite a hacer amigos, más bien parece que todo el mundo está a 2 pasos de montar un drama. Pero para drama, el que le toca comerse a Baby, porque ya no solo es que las fiestas del resort huelan a naftalina y a Colonia Brummel, es que con su familia el tema también viene cargadito. Baby no encaja del todo con los planes que su padre tiene para ella. Médicos, universidades de renombre, una vida bien estructurada y claro, ella aspira a algo más. Para que me entiendas, Baby sería como Lisa Simpson, pero sin saxofón. Rebelde, soñadora y con ganas de cambiar el mundo. Justo en ese momento aparece Johnny acompañado de su compañera de baile para animar un poco la fiesta. Y Baby, por supuesto, flipa en colores. No tanto como el jefe del resort, que ve toda esta exhibición como una provocación. Pero claro, hay que entenderlo desde la perspectiva de la época. Y aquí déjame contarte algo que te va a gustar. El baile que vemos en esta escena no tiene trampa ni cartón, lo hace el mismísimo Patrick Swayze. Pero lo que quizás no sabías es que el tío se empeñó en hacer todas las coreografías y acrobacias de la peli, incluso las más arriesgadas. ¿Por qué? Pues porque aunque muchos no lo supieran, Swayze era bailarín profesional. Estudió danza desde joven, pero decidió ocultarlo al principio de su carrera. Y es que, según él, allá por los años 80, decir que bailabas podía hacerte parecer menos masculino, dentro de los cánones rudos de Hollywood. Además, que temía acabar encasillado en papeles de bailongo. Pero tras el bombazo de Dirty Dancing, ya no tuvo reparos en reconocer que el baile era una parte esencial de su vida. Baby, ya harta del ambiente rancio de la fiesta principal, decide irse a dar una vuelta por la zona de empleados, y allí se cruza de nuevo con el primo de Johnny, con quien ya había hecho buenas migas. Lo que descubre es un mundo completamente distinto al postureo del resort. Un fiestón escondido donde la gente joven baila rimando cebolleta, como si no hubiera un mañana. Y en el centro de todo ese perreo está Johnny. Y lo que os he dicho es que estamos en 1963. Este tipo de bailes hoy en día lo ves en cualquier boda a las 2 de la mañana. Pero por aquel entonces esto era heavy metal. Y más aún en un resort pensado para familias bien, tradicionales y con valores, por decirlo de alguna manera, correctos. De forma improvisada decide darle unas clases de baile a Baby. Bueno, de baile, ya me entendéis. Que eso en mi barrio es primero de cebolletismo. Pero es justo lo que le faltaba a la chica para acabar ya totalmente enganchada de tal potro. Al día siguiente, Baby empieza a observar con otros ojos el ecosistema tan peculiar que es el resort de Kellerman. Poco a poco se da cuenta de todo lo que tienen que aguantar los empleados y cómo existe una separación brutal entre los trabajadores y los veraneantes. Un distanciamiento social que ella todavía no termina de entender. Algo así como lo que pasa en este país, entre los políticos y el resto de habitantes. Y aquí te voy a dar un detalle que te va a flipar. Si hablamos de distanciamiento, esperad a ver lo que cobraron los dos protagonistas por esta película. Jennifer Grey, que interpreta a Baby, recibió entre $50.000 y $100.000 por su papel. Mientras tanto, Patrick Swayze se embolsó entre $200.000 y $300.000. Sí, hay bastante diferencia. ¿A qué se debe? Para empezar, Swayze ya tenía más películas a sus espaldas y un caché más alto. Además, en Hollywood no era habitual encontrar a alguien que pudiera actuar, bailar y además componer canciones. Porque sí, Patrick Swayze no solo baila en la película, también escribió y cantó She's Like the Wind, pero luego te cuento más sobre esto.
Baby, sin comerlo ni beberlo, acaba metido en una especie de amistad forzada con el sobrino del dueño del resort, el típico niño pijo que va de galán y no deja de tirarle fichas. Sin éxito, claro. Pero en uno de los paseos por el complejo se topa con Penny, la amiga de Johnny, llorando desconsolada y escondida en la cocina del hotel. También te digo, me parece increíble que Baby escuche los sollozos y en cambio el otro no se entera de nada. Pero bueno, Baby, al ver a Penny totalmente destrozada, no duda ni un segundo y sale corriendo a buscar a Johnny para avisarle de lo que está pasando. Pero espera un momento, ¿ves esa señora que aparece ahí bailando con Johnny? Es Eleanor Bernstein, la mismísima guionista de Dirty Dancing que se marcó un cameo en su propia película. Johnny sale en busca de su amiga Penny, pero Baby decide acompañarlo. Y aunque lo hace con toda la buena intención del mundo, Johnny aún no termina de confiar en ella. Al fin y al cabo pertenece a esa casta de ricachones que visita el resort cada verano. Al parecer Penny está embarazada, y no, el hijo no es de Johnny, aunque es lo primero que podrías pensar. El padre es el otro trabajador del resort, Robbie. Ese tipo con cara de mal y sonrisa de niño rico. La cuestión es que Penny no gana lo suficiente con su trabajo y necesita que la vea un doctor. ¿Qué clase de doctor? Bueno, ya os imagináis por dónde van las cosas, ¿no? Pero eso lo sabremos más adelante. Vale amigos, sé que exponernos a esto puede hacer que nuestros niveles de testosterona se desplomen estrepitosamente. Así que para evitar que nuestros niveles de machirulismo caigan en picado, he preparado una serie de imágenes cuidadosamente seleccionadas para volver a ponernos a tono. Venga, va. Muchísimo mejor. Podemos continuar. Baby, como buena niña bien, decide pedirle el dinero a su padre para ayudar a Penny. Y claro, su padre, que aún no sabe nada, se lo da sin pensárselo dos veces. Acto seguido, va directa al grupo de Johnny y Penny para entregarles el dinero, pero ellos lo rechazan al principio, aunque está claro que necesitan ayuda. Pero ese no es el único problema. Resulta que el único día que Penny puede ver al médico es el mismo día en el que tiene una actuación importantísima en otro hotel. Si no baila, la despiden. Vaya, qué maldita casualidad más casual. Solo puede ese día. ¿Cómo son las cosas? Así que, contra todo pronóstico, Baby se ofrece voluntaria para aprender a bailar y sustituirla. Y ahora te voy a dar un dato que te va a gustar. Aunque cueste creerlo, la relación entre Patrick Swayze y Jennifer Grey era de todo menos buena. Ya habían coincidido antes en Amanecer Rojo, y según la propia Grey, la experiencia fue bastante horrible. Decía que Swayze era intenso, mandón y tenía una personalidad complicada. Según ella misma, trabajar con él era como caminar sobre huevos. Nunca sabías con qué versión te ibas a encontrar ese día. Así que cuando le propusieron Dirty Dancing y vio que tendría que compartir protagonismo con él, su primera reacción fue un rotundo "contigo no, bicho". Pero todo cambió cuando justo antes de las pruebas de cámara, Swayze se acercó y le pidió disculpas de verdad. El resultado, la prueba fue mágica y todos vieron ese algo entre ellos que hizo que les dieran los papeles. Eso sí, durante el rodaje las diferencias no desaparecieron. Swayze era meticuloso y perfeccionista, Grey más intuitiva y emocional. En varias ocasiones el equipo tuvo que meterse en medio para calmar tensiones. Y hasta el director, Emil Ardolino, les puso la grabación de las primeras pruebas para recordarles la química brutal que tenían en pantalla. Años después hicieron las paces, se reconocieron mutuamente como buenos compañeros y elogiaron el trabajo del otro. Pero quizá fue precisamente esa tensión, esas personalidades tan opuestas, lo que hizo que Johnny y Baby funcionaran tan bien juntos. Baby empieza con las clases de baile, y aunque pone ganas, hay que decirlo, al principio tiene menos flow que una pala de albañil. Pero oye, la chavala lo intenta. Gracias a las enseñanzas de Johnny y Penny, poco a poco empieza a soltarse y la cosa va mejor. Pero espera que esto te va a encantar. Muchas de estas escenas de entrenamiento que vemos no están del todo actuadas. Por ejemplo, esa famosa escena de la caricia en el brazo en la que Baby se ríe y no puede seguir, pues no estaba en el guión. Es una reacción real de Jennifer Grey ante el roce de Patrick Swayze, que estaba hasta el moño de repetir tomas. Vamos, que la tensión entre ellos se coló de verdad en el metraje. Y sinceramente amigos, sabiendo esto ahora, estas escenas se disfrutan todavía más. Porque no estás viendo a dos actores fingiendo química, estás viendo a dos personas que no se soportaban intentando disimularlo. Oro puro. Para mejorar su entrenamiento y convertirse en toda una experta del perreo, Johnny se lleva a Baby al campo. Allí, entre ensayos y risas forzadas, no solo mejora su técnica, sino que el maestro y la alumna empiezan a conectar y ya se empieza a intuir que ahí va a haber tema. Y ahora te voy a contar una cosa que te va a gustar. En la escena en la que Johnny baila encima de un tronco, Patrick Swayze insistió en hacerlo él mismo, sin dobles. Resultado, calculó mal, resbaló y se lesionó una rodilla que ya tenía tocada de antes. Pero como era un titán, siguió rodando la película entera con ese dolor, sin que se le notara apenas, demostrando su compromiso con el papel. No solo eso, ojo con la mítica escena del lago. Parece romántica y todo eso, pues en realidad fue una tortura. Rodaron en otoño, el agua estaba congelada y hacía tanto frío que tuvieron que grabar desde lejos para que no se les vieran las tiritonas y los labios morados. Así que cada vez que veas esta escena, recuerda lo mal que lo tuvieron que pasar.
La esperada noche de la actuación llega y bueno, la cosa sale más o menos. Yo sinceramente le doy un torre. Pero también te digo una cosa, teniendo en cuenta que el público de ese tipo de resorts eran familias americanas cuyo mayor logro dancístico fue bailar en la fiesta de graduación, bueno, ya sabes cómo bailan allí, vamos, que no bailan. Así que ovación y todo el mundo feliz. Eso sí, la felicidad dura poco. Resulta que el supuesto médico que iba a atender a Penny, de médico tenía lo que yo de neurocirujano. El resultado, una mala praxis de campeonato y Penny completamente destrozada. Baby corre en busca de su padre, que resulta ser médico, y lo lleva rápidamente a la cabaña donde está Penny. Al llegar pregunta quién es el responsable de la situación. Johnny, intentando protegerla, asume la culpa y claro, el padre de Baby no tarda en hacer sus propias deducciones. Piensa que Johnny es el novio de Penny y por lo tanto el culpable de todo. Después de atender a Penny, le prohíbe tajantemente a su hija que vuelva a ver a esa gentuza. ¿Y qué hace Baby? Pues lo que haría cualquier adolescente, pasar olímpicamente de su padre y colarse en la habitación de Johnny. Y claro, una cosa lleva a la otra y ya sabéis. Demasiado azúcar, ¿verdad, chavales? ¿Sentís algo de incomodidad? ¿Se os reblandece el corazón? Que no cunda el pánico, no pasa nada. Aquí os dejo una foto de Pérez Reverte mirándote con desaprobación. Eso te dará toda la fuerza masculina que necesitas. De paso, suscríbete porque eso te da más 10 de macho y siente como la testosterona vuelve a tu ser. ¿Bien? Venga, pues continuamos. La historia parece ir sobre ruedas. Penny mejora poco a poco y el romance entre Johnny y Baby avanza viento en popa. Me encanta esa escena en la que Baby, todo curiosilla, le suelta a Johnny: ¿y tú con cuántas has estado? Y él, sin pestañear, suelta lo típico de: me utilizaba, yo no quería, me sentía obligado. Venga ya, piratón. Que sí, Johnny, que eres un mártir del bambo. Que tú no querías hacerlo, amo, venga. Y aquí aprovecho para darte un dato que te va a gustar. Esta escena que estás viendo, donde Baby y Johnny se ponen a juguetear, no estaba en el guión. En realidad fue una toma improvisada que los actores empezaron a hacer mientras calentaban para una escena. Pero el director, Emile Ardolino, que era muy fan de capturar momentos espontáneos, decidió grabarlo en secreto. Le pareció tan auténtica, tan real, que la metió tal cual en la versión final de la película, sin decirles nada. Así que lo que ves no es actuación, es química de verdad. En plena clase de baile aparece Almeida, el nieto del jefe, para dejarle bien claro a Johnny cómo funcionan las cosas. Él manda y Johnny acata. El baile final será como él diga, porque si no, pues que se vaya despidiendo de volver el año que viene. Y claro, Johnny no está para permitirse perder el curro, así que se traga el orgullo. Pero cuando ya va suficientemente caliente, se cruza con Robbie, el imbécil que embarazó a Penny y se desentendió. Y este decide soltar algún improperio así de gratis, porque esa mañana se vio fuerte para que le partieran la cara. Resultado, Johnny le salta encima y le mete una somanta de hostias. Pero las desgracias no terminan ahí para el bueno de Johnny, que también te digo, el señor está en su papel de drama queen total. Resulta que una de las ricachonas del resort, despachada porque Johnny no le hizo caso, lo acusa de ser un ladrón que anda robando carteras por todo el hotel. Johnny, para no delatar que pasó la noche con Baby, decide mentir y dice que estuvo solo, lo que lo convierte automáticamente en el sospechoso número 1. Baby, viendo la injusticia, va a hablar con el dueño del resort y le cuenta que probablemente los verdaderos ladrones son una pareja de ancianos que rondan por allí. ¡Las pruebas! Los vio con más de una cartera y casualidad también estuvieron en el hotel donde Johnny actuó, donde también hubo robos. Blanco y en botella, amigos. Pero claro, nadie le cree, así que Baby se ve obligado a confesar que estuvo con Johnny esa noche, lo que desmonta la acusación. Pero también le cuesta caro, la decepción de su padre. Finalmente se descubre que los verdaderos ladrones del resort eran efectivamente la adorable parejita de viejitos que andaba rondando por ahí todo el día con la cara de no hemos roto un plato. Pero aún así, ¿qué hacen con Johnny? Pues les despiden, porque patata. Aún así, con un par de narices, Johnny decide plantarse ante el padre de Baby para explicarle que su hija no ha hecho nada malo, que no tiene motivos para estar decepcionado con ella. Pero el señor Houseman le sopla un huevo lo que le pueda decir el hippie ese y le manda a pastar. Y ahora te voy a contar algo que te va a gustar. Para la escena de la despedida entre Johnny y Baby, sonó una canción que muchos reconocen al instante, She's Like the Wind, interpretada por el mismísimo Patrick Swayze. Lo curioso es que esta canción no fue compuesta por Dirty Dancing, sino para otra película anterior llamada Grandview USA, pero como allí nadie le hizo caso, se quedó en un cajón hasta que alguien con buen criterio decidió rescatarla para esta cinta, donde encajaba como anillo al dedo. Y menudo acierto, gracias a este tema, Swayze no solo ganó más dinero que Jennifer Grey, como ya os conté, sino que la canción llegó al número 3 de las listas de éxitos y le generó una buena cantidad de royalties. Vamos, redondo. Y ya que hablamos de música, el apartado musical de Dirty Dancing no es simplemente importante, es fundamental, y gran parte del mérito lo tiene Eleanor Bernstein, la propia guionista, que se encargó de seleccionar personalmente todos los temas que suenan en la película. ¿Que Tarantino y Scorsese son dioses eligiendo temazos para sus películas? Sí, vale, pero os digo una cosa, Bernstein aquí no se quedó atrás. Cada canción es un hit, cada tema eleva la escena y con el paso del tiempo la banda sonora ha alcanzado un estatus de culto totalmente merecido.
Llega la última noche en el resort y como manda la tradición se organiza la clásica fiesta de despedida y Baby por supuesto está con el corazón por los suelos tras la marcha de Johnny. Mientras el padre de Baby descubre por fin que el embarazo de Penny no fue por culpa de Johnny, sino el auténtico capullo del resort, Robbie. Y cuando nadie lo esperaba, aparece Johnny, en plan me la suda todo. A ver, le han despedido. Bastante que no la lía más. Entra en escena con paso firme y se planta enfrente de la mesa de los Houseman para soltar una de las frases más icónicas del cine ochentero. No permitiré que nadie te arrincone. Pero ojito con esto, Patrick Swayze no quería decir esa frase. Según él, sonaba artificial y no encajaba con el carácter de su personaje. Le parecía falsa, impostada, casi ridícula. Pero el director, Emile Ardolino, se plantó y le dijo, suéltala sí o sí. Y mira tú por dónde, fue un acierto total. Esa frase se volvió inmortal y desde luego de las más recordadas de la película. Johnny sube a Baby al escenario y ya sabes lo que viene, el momentazo que quedó tatuado en la retina de toda una generación. Ellos bailando, el público flipando y de repente un grupo de gente random que mágicamente se sabe todos los pasos se une a la fiesta, como si lo hubieran ensayado en secreto todo el verano. Pero bromas aparte, esta escena es oro puro. Lo que convierte esta escena en historia del cine es I Had the Time of My Life, interpretada por Bill Medley y Jennifer Warnes. Una canción tan redonda, tan perfectamente encajada, con la coreografía que no solo se llevó el Oscar a la mejor canción original, sino que todavía sigue poniéndonos la piel de gallina cada vez que suena. Y sí, aunque claramente tiene un sonido ochentero y la peli se sitúa en los años 60, ¿a quién le importa? Es un temazo y ni te diste cuenta del anacronismo, porque estabas demasiado ocupado viviendo el momentazo. Y para rematar, según dicen, esta escena fue grabada a la primera. De ahí la emoción tan auténtica en las caras de los actores. No estaba actuando la euforia, lo estaban sintiendo de verdad. Finalmente, la película termina como mandan los clásicos. Todo el mundo feliz, sacando a bailar hasta el apuntador, el gerente flipando en colores con el ambientazo, Johnny perdonado por el padre Baby y toda la peña animada sin parar de bailar. Vamos, que esto termina como debe acabar las pelis que te dejan buen cuerpo, con ese regusto a la vida mola, sobre todo si estás con alguien que te hace sonreír de verdad, te quiere y se ríe contigo. Así que ya sabéis, valorad a quien tenéis al lado y disfrutad del amor. ¿Demasiado moñas para cerrar? Tranquis, ahora os meto una imagen de Chuck Norris confundido a negro y se os pasa. Dirty Dancing es la prueba de que no hace falta un presupuesto millonario ni efectos especiales para hacer historia. Con apenas 6 millones de dólares y un equipo que creía de verdad en lo que estaba contando, esta película logró lo que muy pocas consiguen, colarse en el corazón de gente muy distinta. Incluso de esos que de entrada jamás se acercarían a una peli de amor y menos aún a una de baile. Pero es que cuando una historia se cuenta con alma y cuando la música y el movimiento se sincronizan con lo que sentimos por dentro, es casi imposible resistirse. Porque el baile al final no va solo de pasos, va de miradas, de tensiones, de romper barreras. Y eso es lo que consigue Patrick Swayze y Jennifer Grey, incluso con toda la tensión que había entre ellos fuera de cámara. Puede que no se soportaran del todo, pero precisamente esa incomodidad, ese tira y afloja constante, le dio a su relación en pantalla una verdad cruda que pocas veces se ve en una película romántica. No eran perfectos, no estaban en sintonía y quizás por eso nos querimos tanto esta historia. Y detrás de todo esto estaba Eleanor Bernstein, que escribió el guión inspirándose en sus propias vacaciones familiares, y Emile Ardolino, que supo dirigir con delicadeza, dándole espacio a la emoción y al ritmo. Juntos construyeron algo tan especial, tan genuino, que aunque lo hayan intentado repetir 1000 veces, con secuelas, remakes, musicales, nada ha vuelto a tener esa chispa. Porque Dirty Dancing no solo nos hizo vibrar con su música o emocionarnos con ese salto final, nos recordó que cuando una historia conecta, lo hace más allá de los géneros, de los prejuicios o de las modas, y que si está bien hecha, hasta el más reacio puede acabar tarareando I Had the Time of My Life, sin saber muy bien por qué, pero con ganas de volverla a ver una y otra vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos míos, espero que os haya gustado un montón. Este es mi placer culposo. Habrá gente que diga, pero Jota, hoy bailamos y mañana ya habrá tiros y explosiones, que no pasa nada. La verdad, no sé qué repercusión va a tener este vídeo en mi canal, pero mira, me da igual. Simplemente quiero hacer esto por diversión, por pasármelo bien, y esto es una película que disfruto. Así que, ¿por qué no la iba a traer a Días de Videoclub? De todas formas, yo tengo la esperanza que haya gente que, aunque no le guste esta película, haya visto el vídeo y haya dicho, oye, le voy a dar una oportunidad, o me ha gustado tu vídeo y he aprendido bastantes cosillas sobre la película que no sabía. Y ok, seguidme en mis otras redes sociales, ya sabéis, las típicas redes, las de siempre. Entrar en Cinolius Club, ese grupo tan fantástico de gente VIP de Días de Videoclub, que bueno, no os digo nada, meteros porque os va a gustar. Bueno amigos, ya no os molesto más, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Ya sabéis, dejar un like, un comentario, lo de siempre para ayudarme a crecer. Y nos vemos en el próximo mes con más explosiones o bailes, nunca sabremos. Venga amigos, ¡hasta luego!